Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 21. Aquella ciudad fue la primera parada en la que Lycan sustrajo a todos los esclavos. Se había generado una conmoción en el momento en que las personas con esclavos despertaron y no encontraron a su esclavo. Todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Sin ninguna pista de su posible paradero, rápidamente habían informado sobre esto a los guardias, pero ellos se vieron confundidos de igual manera, no pudieron encontrar mucho de los esclavos desaparecidos, y no poseían pista alguna sobre el culpable, o si se trataba de alguna clase de fuga en masa, así que lo único que podían hacer era mandar a informar a la capital sobre este problema, esperar una respuesta. Esta situación también se generó en todas las ciudades e inclusive en lugares alejados de alguna ciudad teocrática. Cuando Lycan salía de una ciudad, mantenía un constante radar que le informaba sobre la existencia de alguna criatura no humana, aunque en algunos casos, se trataban de monstruos salvajes, en otros casos, se trataba de esclavos que habían sido comprados por pobladores de algunos pueblos, con el costo de un esclavo. Esto lo sorprendió, pero sea como sea, se llevó a todos los esclavos que pudo encontrar. Al cabo de una semana, la identidad del posible caso de robo de esclavo masivo había sido identificado, pero para ese entonces, la capital teocrática había sido la única que no había sufrido por parte de dicha persona. El comercio desde la capital hasta las otras ciudades en venta de esclavos también fue bloqueada, no porque les había sido imposible llegar a las ciudades, o por alguna intervención de los altos mandos, fue porque al salir de capital con algún esclavo, estos de alguna manera desaparecían antes de siquiera llegar. Incluso tras estar bajo vigilancia, los esclavos desaparecían misteriosamente. Incluso se pensó en reclutar a aventureros que protejan la carga, pero fue inútil. Lycan había marcado todas las ciudades, así que podía teletransportarse hasta la ciudad y usar radar en la ciudad para ubicar a algún esclavo y llevárselo. Así podría también sustraer a esclavos que circulaban constantemente. En un bar ubicado en la primera ciudad que visitó Lycan, y de donde inició la conmoción más grande para los comerciantes de esclavos, se encontraban reunidos un pequeño grupo de personas. Todas ellas eran comerciantes de esclavos que circulaban en todo el país, mientras que otros eran los vendedores locales de la ciudad. Y quienes habían perdido más en toda esta situación, habían vendido todos sus esclavos y los que no, habían sido robados. Lo peor de todo eso, fue el supuesto monto inigualable de oro falso. No sabían cómo reaccionar a eso, ya que después de 3 días desde su adquisidor, estas se habían vuelto solo piedras pintadas. Esto generó que los vendedores entrarán en quiebra total, sin productos que vender y con una deuda. La deuda se generó porque ellos habían usado el dinero para comprar cosas de lujo en los 3 primeros días. El costo total de esas compras superaron completamente el dinero que ellos poseían y que eran verdaderos. Esa situación y la interferencia en la adquisidor de nuevos esclavos, desesperó a todos los vendedores. Este pequeño grupo que se reunía en ese bar, se encontraba bebiendo alcohol, no porque ya habían resolvido sus problemas, era porque se sentían demasiado decaídos, y el costo del alcohol sería cobrado a los comerciantes que llegaron a la ciudad. Algunos de ellos se concentraban en esclavos, pero algunos comercializaban muchas cosas, por lo que, la desaparición de los esclavos no afectó su estilo de vida. Este grupo ya se conocía, y algunos de ellos compadecieron a los vendedores. Era esa la razón y el motivo por el que ellos habían decidido darles ese lujo, al menos por ese momento. Ese maldito. El tarro de cerveza que estaba sosteniendo fue golpeado fuerte contra la mesa. Si ese tarro hubiera sido de un material cristalino, seguramente se habría roto, pero este estaba hecho de madera, y ese era el único material con el que podrían contar en ese local. El vidrio solo podría ser visto en lugares con fama y lujo, pero este era más cómodo y barato, y era el único lugar en el que podían pagar, ya que los que estaban sosteniendo el consumo de bebidas también habían generado pérdidas, aunque no del mismo nivel que los vendedores locales de las ciudades. Ese maldito. 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 Espera, cálmate. Es que... Un torrente de lágrimas se posaban en su rostro. Se encontraba ebrio, y con la mentalidad destrozada. Su reacción ante esa situación había sido justificada, ya que, él vivía de la venta de esclavos, sin su negocio y con una enorme deuda. Él se encontraba en una situación delicada, aunque esta persona era alguien de carácter tranquilo. Fue en ese momento, en que su torrente de emociones ocultas pudo salir a flote. Se encontraba algo desesperado y sin ningún signo de poder arreglar su problema. Su esposa junto con sus hijos, se habían ido a la casa de suegra, porque él no podía
podía mantenerlos más en esta ciudad, y él no podía irse del lugar a causa de las deudas, sin mencionar también que, él no sabía hacer otra cosa más que eso, y pasaría muchas noches de hambre, hasta que pueda arreglar todo este embrollo. Pero él no era el único con ese problema, había muchos más en otras ciudades y en esta ciudad. Si ese sujeto no hubiera aparecido, entonces no tendría que pasar por esto. Bueno, no eres el único con ese problema. Recuerdo cuando le dije sobre esto a mi esposa, su reacción, la reacción de mis hijos, ¿por qué a mí? Todos nos alegramos cuando nos dio todo ese dinero, incluso lo valoramos para ver si era verdadero, el truco tras eso todavía está sin resolver, ¿qué habrá hecho? ¿Algún tipo de magia? No, no fue eso, he buscado cualquier indicio de magia que pueda hacer algo similar, pero no he encontrado nada. Señor Belko, entonces, ¿qué puede ser eso? No lo sé. Pero cuando lo atrapen, tal vez podamos resolver eso. Dudo mucho. Entre todos los comerciantes, juntamos una cantidad de oro suficiente, pero eso será para aquel que pueda sacarle toda información posible, solo para que después, tengan que matarlo. Si tan solo supiera dónde está, juro por los dioses que lo mataría. Las cosas no están muy bien, he recibido un informe, que indica que el próximo y último objetivo de ese estafador será la capital, la seguridad es alta ahí, pero con el aviso que mandamos, como también la descripción, estoy seguro que, tendrá que entrar de manera ilegal. Entonces, supongo que solo robar a los esclavos, ahí tendrán que atraparlo, ¿verdad? Señor Belko. Ese es otro problema, su manera de robar los esclavos es muy misterioso. Cuando vine aquí, usé varias seguridades y mantuve vigilado los esclavos, pero solo fue un segundo de distracción, solo eso bastó para que se los robara a todas. ¿Un segundo? ¿Qué clase de monstruos es ese sujeto? Quién sabe, pero en este momento, debería de estar siendo perseguido por muchos cazarrecompensas. Espero que lo atrapen y lo hagan sufrir. Ese malnacido, lo mataré. Algún día, lo mataré. Algún día. Con esa frase todo el ambiente siguió en el desahogo de las emociones, la situación económica para muchos de ellos, se vieron afectados negativamente, y sin ningún signo de poder recuperarse hasta la situación en la anteriormente vivían. Muchos de ellos, sufrirían incluso lo que es vivir en pobreza, mientras que otros, morirían de la constante exigencia que se imponían, en otras palabras, esto, incluso tras colocar un precio a la cabeza a Likan, incluso si lograban asesinar a Likan, su futuro caería en un mal final. Likan se encontraba en la entrada de la capital, formado en una fila, el aumento de seguridad se había hecho muy notorio, y la revisión de los que ingresaban también lo era. Likan tenía una idea de la razón, después de despojar a los esclavos de los transportistas, el evento de cómo desaparecían esclavos se debió de haber esparcido rápidamente, como también del estafador que engañaba con oro falso. Si bien pudo haber sido natural reaccionar de esta manera, a Likan toda esta seguridad no le importaba, las habilidades, presencia del estafador, intruso silencioso, confusión de identidad, lenguaje pícaro, se encontraban activas. Cuando llegó su turno de revisión, él pasó desapercibido, ni su nombre fue tomado en cuenta, los guardias lo dejaron pasar y siguieron con la revisión de los que ingresaban. Ya adentro, usó radar para ubicar a los esclavos, tras encontrarlos, se dirigió hasta los destinos previstos, en medio de esa búsqueda con el fin de ubicar a los esclavos, pude sentir como la vida de alguien no humano se desvanecía, ubicó el lugar y se fue directamente ahí, si tenía suerte, podría revivirla. La ubicación donde marcaba la muerte de la mujer, era una casa abandonada en un distrito que parecía abandonado, el lugar era oscuro y la noche también se estaba acercando, así que para ubicarla rápido, activó visión nocturna. Tras avanzar tras algunas puertas, encontró a la víctima, parecía que había sido abandonada, así que, con total cautela, la trató de revivir, pero esta había negado la resurrección, se trataba de una elfa, no sabía por qué, si era por el tiempo que estuvieron en este lugar, o por las injusticias que vivieron en el pasado, la raza élfica que había sido esclavizada, y había muerto, se negaban a la resurrección de Likan. En ese caso, él no tenía nada que hacer, así que procedió a levantar el cuerpo y lo puso en una mesa vieja que se encontraba cerca, en ese lugar procedió a incinerar su cuerpo, había distintos usos que se le podrían dar a un cuerpo muerto, pero estaba seguro que esta mujer, no deseaba que jugaran con su cuerpo incluso después de muerta. Cuando Likan pensó en salir de aquel lugar, una presencia apareció desde su retaguardia, cuando volteó, pudo ver como una hacha girando en el aire con dirección hacia su rostro, Likan procedió a agarrar el hacha con una mano desnuda, luego lo tomó del mango y la sostuvo firmemente,
Parecía que había sido lanzada con fuerza, pero la fuerza de lanzamiento era menor a las estadísticas de Lican. Lican trató de ubicar al responsable, y en medio de esa habitación oscura, pudo verlo, era una persona perteneciente a la raza humana, su rostro estaba cubierto, en sus ojos un visor se posicionaba, y en su boca una tela servía como cubrebocas, parecía que la mayor parte de todo su cuerpo estaba cubierta, además de el hacha que Lican sostenía, parecía que este individuo luchaba con dos hachas en cada mano. Cuando iba a preguntar la razón de todo eso, él se empezó a mover, pero se movía de una forma calmada, caminaba tratando de rodear a Lican. La actitud rara de él, hizo que Lican se preguntara si la razón de esa actitud fue porque no podía pensar que Lican no podía ver en la oscuridad, pero en medio de su avance, Lican empezó a hablar. Oye tú. ¿Quién eres? ¿Por qué me lanzaste esta hacha? No quieres hablar. Déjame hablar. Aunque parecía que el tiempo que Lican esperó había sido mínimo, este no había sido el caso, había pasado un minuto desde que Lican le hizo esa pregunta, y este solo había reaccionado de una manera algo dudosa y sin ganas, pero tras saber la reacción del sujeto, Lican dudó de sus palabras, quizás sea algo lento. Fue el pensamiento que cruzó por su cabeza, su pensar minucioso lo hacía pensar que jamás revelaría algo, pero este no había sido el caso, y los visores junto con el cubrebocas no lo ayudaban. De acuerdo, entonces habla. Solo pasaba. ¿Eh? Ya veo, sueles lanzarles hachas a las personas que te encuentras en tu paseo. Bueno, sí, pero fue diferente esta vez. ¿Diferente? ¿En qué fue diferente? En que, en este caso, yo debo de matarte, no por diversión como lo hago siempre, debo hacerlo por trabajo. ¿Eh? Tu cabeza tiene un precio, tu nombre es Lican, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Qué raro, pensé en que había ocultado muy bien mi rostro. De nada sirve eso, yo puedo saber la identidad de todas las personas que vea, incluso si las veo en una pintura. ¿Eh? ¿En serio? Eso es increíble. Gracias. Ah, por favor, pásame el hacha. Por supuesto, que no lo haré. ¿Deseas matarme? Porque debería de darte un arma, solo un loco lo haría. Eso es así. ¿Eres tonto? Mucha gente me ha dicho lo mismo, yo no lo sé. Ah, cierto, debo apurarme, si no lo hago rápido, no podré hacerlo antes que ella. ¿Ella? Te encontré. Desde la entrada de la casa, una mujer se mostró, con una sonrisa diabólica, miró a Tobio y a Lican, en su mano derecha, un cuchillo que goteaba sangre fresca se ubicaba y en su mano izquierda, dos cabezas se colocaban, aquellas cabezas pertenecían a una mujer adulta de aproximadamente 30 años, mientras que la otra, pertenecía a una niña de 12 años aproximadamente. Raía, me encontraste. Por supuesto que lo hice, además, ¿por qué te fuiste sin mí? Porque, la anterior vez que fui contigo, no me dejaste hacer nada. Ya veo, por cierto, esa persona delante de ti, entiendo, lo encontraste, ¿verdad? Al parecer sí, concuerda con la imagen retratada. Lican no sabía qué decir ante esa escena, vio a una mujer pasar un rato de conversación agradable con otra persona, mientras sostenía la cabeza de lo que parecía una madre con su hija. Hey, tú, esas personas. Lican llamó la atención de la mujer y con el hacha apuntó a la mano izquierda de Raya. ¿Qué pasa? ¿Quieres saber? Bueno, porque soy buena, te lo contaré. Esta es una madre y su hija, me las encontré cuando venía hasta aquí, así que, me los traje, pero como sus cuerpos pesaban, traje las cabezas nada más. Entonces, aquella esclava de antes que encontré. Ah, ese fui yo, es que, se dice que buscas esclavas, pensé que, si mataba muchas esclavas, podrías venir a mí. Mientras Tobio decía eso, la atmósfera se mantuvo en una felicidad retorcida. Bueno, parece que te funcionó. Lican respondió de forma sarcástica ante las palabras de Tobio, pero él no había respondido de la manera en que esperaba. Para Lican, si esto fuera una especie de trampa para que soltara información útil, entonces podría entender la creación de toda esta escenografía y demás, pero ante él, estas dos personas, no parecían personas con arrepentimiento de algo, más parecían personas con hambre. Lo sé, es increíble, sin mencionar que casi nunca funciona.
Las palabras que Tobio mencionó, no sonaban al sarcasmo o a la incitación al enemigo, más que eso, hacía pensar que esta no era la primera vez que usaba a una persona como carnada, más que eso, parecía que había matado a varias personas con el propósito de que su víctima principal apareciese, pero en todos esos casos, ninguno apareció, pero él siguió realizando este escenario muchas veces, incluso si sabía que no resultaría. Dime Tobio, ¿puedo hacerlo yo? Si me dejas te daré las cabezas. No, es divertido arrancárselas, pero no sostenerlas, yo solo las tiro. Pero te serviría como recuerdo. No quiero, fue mi plan el que funcionó y lo trajo. Yo lo haré, yo lo mataré. Tacaño. Hazlo rápido entonces, veré desde aquí. La mujer llamada Raía, rápidamente puso las cabezas en una esquina, y se quedó mirando a Tobio. No sé qué pasa aquí, ni tampoco quisiera saberlo, pero no sé de dónde es que sale tanta confianza de que puedas matarme. Lican en ese momento, emitió un aura de peligrosidad, y Tobio y Raía se sorprendieron mucho, la sensación que emitía era similar o incluso superior a la presión que su jefe emitía, claro, ellos dos no eran expertos en sentir auras, ellos solo disfrutaban de las cosas que les gustaba. Tobio en ese momento, se abalanzó delante, y con el hacha en su mano, trató de cortar a Lican, pero este lo esquivó fácilmente, el hacha que seguía en la mano de Lican, fue usada por Lican como medio de respuesta ante los ataques, pero la verdad, era que eso, era completamente innecesario. Lican esquivó diversos ataques aleatorios que Tobio propinaba, ninguno de los movimientos de Tobio pudo alcanzarlo, en vez de eso, le habían generado heridas. Mientras que Tobio se abalanzaba, Lican usaba el hacha en su mano y cortaba alguna de las partes del cuerpo de Tobio, pero la reacción de Tobio fue nula, como si este no sintiera dolor alguno. En el tiempo que pasó, Tobio había recibido bastante daño, pero la mayoría de estos, era heridas superficiales y menores, así que Lican pudo ver cómo se le seguía abalanzando, pero la intención de Tobio fue diferente, él solo sentía el dolor como una mera picazón, su sistema nervioso fue atrofiado con el paso del tiempo y de los constantes maltratos. Incluso si le cortasen las extremidades, él no gritaría de dolor como lo haría una persona normal, ni siquiera se fijaría en las heridas abiertas que tenía, como lo haría un guerrero experimentado, él solo se mantendría inamovible ante esas emociones, así fue siempre, y así será hasta que pierda la vida. Deberías de fijarte en tu cuerpo. No es necesario, no es importante, en vez de eso, podrías no moverte mucho, así no puedo clavarte con mi hacha, aunque también estaría bien que me devolvieras mi otra hacha. Lican realizó la petición de Tobio, lanzó el hacha en su dirección, generando así que uno de sus brazos fuera cortado, su brazo izquierdo fue cortado, pero Tobio no reaccionó a esto, en vez de eso, fijó su mirada en sus hachas, y agarró la otra hacha con su boca. Después de sostener una hacha con la boca y la otra con la mano, se abalanzó nuevamente a Lican, pero de igual manera, este lo esquivaba fácilmente, en un punto dado. Lican se cansó de todo esto, no sabía por qué no reaccionó cuando le cortaron su brazo, pero ese sentimiento podría no ser muy diferente a lo que él hubiera hecho, así que, no le tomó algún tipo de interés. Para terminar todo este juego de esquivar, Lican se paró en una posición recta, su pierna derecha se movía un poco atrás, y alzó sus manos formadas en puños hasta la cintura de su cuerpo. Cuando Tobio se dirigió hasta él, Lican usó su puño para golpearlo, esta era una técnica que había visto usar a Yamaiko, y él solo estaba copiando los movimientos que realizaba. Un golpe directo al corazón. Mientras Tobio se acercaba, Lican lo esquivó e introdujo su puño en el lugar donde debería de estar su corazón, después de eso, él cayó al suelo con un golpe seco, su corazón había sido parado, su brazo que se encontraba cortado, sangraba sin cesar. A lo lejos, Raía veía como Tobio era asesinado. Ya ves, te dije que yo podría encargarme, qué idiota. Lican miró a la chica que se encontraba con aquella sonrisa maliciosa, su mirada, sus ojos y su misma presencia, alertarían a todos lo peligrosa que ésta podría ser, y ellos no se equivocarían, en toda su vida asesinó a muchas personas, entre ellos se encontraban sus padres y su hermano pequeño, una mente retorcida nacida de una crianza notablemente sana y a la vez dudosa. Raía sacó un cuchillo de su cintura y se lo señaló a Lican. Es mi turno, te cortaré el cuello, y dependiendo de la situación también te sacaré los ojos, aunque puede que no sea en ese orden. Invisibilidad perfecta. Lican usó invisibilidad perfecta, aunque él no sabía la fuerza total de su oponente, no parecía ser superior a él, pero dejando de lado su fuerza, él tenía que acabar con todo, ya que él todavía tenía trabajo que hacer.
Con su cuerpo invisible a los 5 sentidos, se empezó a acercar a Raya con normalidad, el cuchillo que todavía sostenía en el aire, no bajó ni por un segundo, todo de ella, seguía inerte, su sonrisa en su rostro no movió ni por un segundo, sus ojos se encontraban totalmente abiertos. Lican miró de cerca a aquella mujer, y por un segundo la confusión llenó su mente, aquella mujer tenía completamente puesta la mirada sobre él, pero eso debió de haber sido imposible, tomándolo como una simple coincidencia, se movió más a la derecha, pero en ese momento, el cuchillo que ella agarraba en su mano se incrustó en el cuello de Lican, la rapidez con la que movió el cuchillo de su cuello a su cintura fue notablemente alta, aunque el mismo movimiento en sí no fue impresionante, ella había logrado incrustar uno de sus cuchillos en el cuello de Lican, causando que sangrase desde la herida infligida y llenando nuevamente su mente de confusión, con todavía la herida abierta y ensangrentada. Lican habló. ¿Puedes verme? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo te fuiste? ¿Qué significa esto? Tú no deberías de poder verme. Es cierto que no puedo ver, pero sigues ahí. Lican no sabía la razón de por qué su hechizo no funcionó, había contramedidas para su invisibilidad perfecta, pero esto había sido diferente, no debería de haber podido verlo, pero entonces como supo su ubicación, incluso con las contramedidas, todavía debería de poder evitar los sentidos de tacto, entonces ¿cómo es eso posible? Esa pregunta resonó en la mente de Lican por varios segundos, mismo que Raya aprovechó para acercarse a Lican con el cuchillo en la mano, mientras Lican la esquivaba, el hechizo de invisibilidad perfecta se había vuelto inútil en este punto, así que deshizo el hechizo y al mismo tiempo regeneró su herida. Mientras Lican esquivaba el ataque, estaba analizando poco a poco las habilidades que ella poseía, pero nada parecía cuadrar, para cuando Lican trató de acabar nuevamente con otro asesino, algo insólito pasó, algo fuera de lo común y que no pensaba siquiera poder ver en esta ciudad. Desde el suelo donde se paraba Raya, múltiples tentáculos salieron y se enroscaron en el cuerpo de Raya, jalándola hacia abajo en el proceso. ¡Maldición! Suéltame, Halius. ¿Tú qué haces? Antes de que Raya siguiera hablando, uno de los tentáculos ingresó por su boca, asfixiándola e impidiendo así que ésta hablase más. Ante todo ese escenario, Raya desapareció sin dejar ningún rastro de su paradero, en el suelo de donde había desaparecido, no se encontraba ningún agujero. De todo lo sucedido, lo que más llamó su atención fue una presencia no humana, dicha presencia no se presentó, su ubicación no se dio a conocer, Lican solo sentía su presencia por medio de radar. Tras algunos segundos de espera, Lican pensaba en ubicarlo directamente y sacarlo a la fuerza de donde sea que se escondiese, pero antes de que pudiera hacerlo, la presencia solo desapareció, su radar mostraba que aquella identidad desconocida se había ido hacia rumbo desconocido. ¿Qué fue todo eso? Lican trató de ubicar el cuerpo sin vida de Tobio, pero no lo ubicó, su brazo cercenado tampoco se encontraba, en toda la sala solo se veía las paredes y el piso cubierto por sangre, y en una esquina las cabezas de dos mujeres. Tras ver su cuerpo cubierto de sangre, se convenció a sí mismo de que todo lo sucedido había pasado de verdad, y que a pesar de que aquella mujer había logrado atravesar fácilmente su hechizo, podrían existir distintas habilidades todavía desconocidas para él. Luego de limpiar su ropa manchada de sangre, se dispuso a incinerar las cabezas de las dos personas, pero antes de eso, tenía que ubicar los cuerpos, ya que si no lo hacía, alguien de esta ciudad se podría encontrar dos cuerpos sin cabezas tiradas, y por supuesto, como él era ya una persona buscada, le podrían echar la culpa de eso. Para evitar eso, solo trató de ubicar los cuerpos usando las cabezas como medio, para ese trabajo, la habilidad de encontrar complemento ayudó. En un principio pensó en revivirlas, pero tendría que apresurarse, usando visión remota, las vio, los cuerpos de una mujer y de su hija abrazándose, pero a esta escena que debería de haber sido conmovedora, le faltaban las cabezas y por supuesto, que no esté cubierta de sangre. Arregló todo el desastre, e incluso limpió la sangre que se esparció, había hecho lo mismo con la habitación de donde estaba, después de volver sus cuerpos a la normalidad, usó resurrección verdadera, con la clase sacerdote de los cielos, mínimo al máximo la pérdida de niveles, por supuesto deberían de estar cansadas después de haber sido asesinadas y revividas. Las caras de aquellas mujeres se posaron sobre Lican, confundidas y asustadas de lo ocurrido, Lican pasó a dormirlas y buscar en sus recuerdos, lo que encontró fue lo que él pensaba. Después de todo, solo es una loca asesina.
En aquel recuerdo corto pero horrendo, se pudo ver una escena feliz, una madre y una hija paseando tranquilamente por las calles de la ciudad. En medio de ese paseo, el ruido extraño en dirección del callejón llamó la atención de la niña, quien con curiosidad se adentró en el oscuro callejón con su madre, a quien había jalado para que la siga. Ellas seguían juntas, cuando no encontraron nada, dieron media vuelta y se empezaron a alejar, pero antes de que salieran a la luz, ellas fueron atacadas, un cuchillo atravesó la espalda tanto de la madre, como de su hija. El grito de aquellas mujeres debió de haber sonado, pero eso no pasó. Antes de que ellas pudieran siquiera pronunciar un sonido, una mujer con una sonrisa endemoniada se mostró cerca de ellas, y con la misma rapidez con la que se mostró, ella sacó otros 2 cuchillos y con esos les cortó profundamente la garganta, matándolas casi al instante. Fue en ese momento en que los recuerdos de aquellas mujeres terminaron. Likan arregló el trauma que aquellas mujeres sufrieron, borró sus recuerdos relacionados a ese escenario, y ubicando la casa de estas mujeres, las llevó por medio de teletransportación. La noche estaba muy presente ese día, y en la casa donde se vivían las mujeres, una persona se mostraba intensamente preocupada. Parecía ser el esposo de la mujer y el padre de la niña, así que, discretamente y en total silencio las colocó en la alcoba de la niña. En ese lugar se pudo ver la misma escena que vio anteriormente, una niña que se acomodaba en los brazos de su madre. Ninguna de ellas poseía cabeza alguna, dejando ver un escenario terrorífico para los espectadores. Pero en esta ocasión, este escenario fue mucho más hermoso: 2 mujeres durmiendo, una madre abrazando fuertemente a su menor hija, las dejó en el lugar. Tras eso, él solo llamó la atención de aquel hombre con un pequeño sonido. El hombre, tras verlas en ese escenario, una sonrisa notablemente grande se posó en él, con la total satisfacción y con el corazón tranquilo trató de despertar a la madre, quien tras las pequeñas sacudidas que sintió, despertó lentamente. Creo que tuve una pesadilla. ¿Dónde estoy? ¿Sigues durmiendo? Ah, vaya que me preocupaste, no aparecías desde que saliste. Salí a buscarte, pero no te encontré, pensé que te había pasado algo. Ahora que recuerdo, no recuerdo nada. Salí, pero no recuerdo nada más. ¿Cómo volví? Jajaja, si no quieres contarme está bien, con tal de que estés bien. De acuerdo, pero te digo que no me acuerdo. Mami, ¿qué pasa? La pequeña niña se levantó y con sus pequeñas manos empezó a sobar sus ojos somnolientos. Hola hija, dime, ¿sabes cómo volvimos a casa? No lo sé, mami, estoy muy cansada. Entonces será mejor que descanse, mi pequeña princesa. Gracias, papi. La niña se quedó durmiendo en el hombro de su madre y con total delicadeza, trató de levantarse, pero ella se encontraba igualmente cansada. Lo extraño era que, no sabía por qué. Luego del intento fallido de levantarse, el padre de la niña, cargó a la pequeña y la colocó nuevamente en su cama. Luego de eso, él cargó entre sus brazos a su amada esposa, quien al estar sostenida de tal manera, se sonrojó. Luego ellos se dirigieron a su propio dormitorio, donde descansaron plácidamente. El esposo se encontraba preocupado. Su esposa y su hija habían salido en un paseo por la tarde, debiendo volver para el atardecer, pero tras pasar el atardecer la noche había llegado, y la preocupación de saber dónde estaban, lo mantuvo despierto. Él pensó que, por la cantidad de preocupación que tuvo, ignoró completamente el ingreso de su esposa e hija, un descuido raro de él, pero eso tendría mucho más sentido que el escario donde ella aparecieron por arte de magia en el dormitorio de su hija. Así fue como este incidente, que debió de haber sido devastador, se logró arreglar. Likan había arreglado ese asunto, quería que tal escenario no hubiera ocurrido, pero tenía muy incrustado en su mente que, ese tipo de personas podrían aparecer en busca de él en un futuro cercano, pero eso ahora no importaba, tenía que trabajar. Ubicó a los esclavos cercanos y los teletransportó. En toda la semana que estuvo reuniendo, el número de vendedores que querían venderle todos los esclavos se volvió inexistente, sin mencionar que les dejó de importar la cantidad de dinero que les ofreciese, aunque en algunas ocasiones parecían querer ceder. Al final no lo hicieron, esto debido a la circulación de rumores sobre dinero falso merodeando por el país. Sin poder hacer uso del dinero, él había pasado de comprar a secuestrar, se llevaba a todo esclavo que veía. La zona donde residían los esclavos que adquirió había cambiado drásticamente, el escenario se había vuelto asombroso. En el lugar habían 8 torres, creadas con crear fortaleza de 10º nivel de magia. El número había crecido drásticamente, y ya habían superado los 1000, es por eso, que un gran cultivo se había generado y más de 20 pozos, el lugar de concentración de estos, habían generado una especie de pueblo,
todos encerrados por el supuesto domo que Lican había generado. Las encargadas del lugar habían sido las 3 hermanas semihumanos pertenecientes a la raza de hombres gato. Como normalmente los esclavos tendían a ser dóciles, estas personas fueron las únicas que le hacían frente a Lican cada vez que aparecía. Los lobos que invocaba constantemente por día, seguían trayendo animales muertos que puedan consumir, pero al parecer, en ese lugar que se había vuelto como un pueblo, se construyeron granjas donde se criaba a animales. Entre esos animales estaban los conejos, cerdos y algunas aves que ponían huevos. Con eso, parecía que la cantidad de alimento no escaseaban. Cuando Lican vio tal escenario, la sorpresa inundó su rostro. Pero parecía que eso no fue todo. Las hermanas que estaban a cargo del lugar, habían hecho un pedido a Lican, querían peces, pero sin ningún signo de lagos o ríos cerca. Esa petición parecía imposible, pero de igual manera se lo hicieron llegar a Lican. Tras pensar que eso era algo molesto, Lican cavó un gran hoyo cerca del lugar. Después de eso, se teletransportó al mar y con ayuda de la telequinesis auténtica, sustrajo una porción del mar y la colocó en el hoyo creado, para que se volviese algo más natural. De la tierra, las corales, moluscos, entre otras cosas, que se encontraban en el fondo de una parte del mar, se llevó una porción del terreno del tamaño del lago que creó, luego lo acomodó en el fondo del lago, luego usó un hechizo de asimilación para que todo se mantuviera natural ahí. Para terminar el pedido, usó un árbol entero, para obtener materiales para la creación de un muelle resistente de múltiples herramientas que podrían ayudarles en la pesca. Luego de terminar todos los preparativos, les presento el lago artificial que creó. Cada esclavo presente en ese momento, mostró una gran sorpresa. Las hermanas semihumanas, habían hecho el pedido, pero ellas solo esperaban algo como que uno de los lobos trajera peces en algún lago cercano. No esperaban que Lican crease un lago solo para su uso. Esto llenó de asombro y mostró el poder que poseía Lican, un ser capaz de crear ecosistemas. ¿Era un ser excepcionalmente poderoso o era un dios? Con todo el maná que Lican había usado en toda la semana, su reserva permanecía en constante regeneración. Incluso trataba de absorber maná de animales salvajes, pero de igual manera, el gasto de maná era notable. Se concretó en la construcción de las fortalezas, lugar donde dormían. Otro similar eran las comodidades del lugar, las granjas, donde se criaban diversos animales que cumplían una función. Las invocaciones diarias eran otro factor. Además de los lobos que invocaba diariamente para la sustentación de animales, tenía que invocar a su caballo cada día. Las curaciones que tenía que aplicar a cada esclavo parecía tener algún tipo de daño físico. Esto ya lo había visto anteriormente en los tiempos en que él todavía era parte del original. La vista de cómo le cortaban las puntas de las orejas a las elfas. Además de eso, existían esclavistas que disfrutaban la tortura, y usaban a las esclavas como medio para la liberación de sus deseos. Era por eso que, en algunas ocasiones, encontró a esclavas y esclavos a quienes les faltaba partes del cuerpo, como una mano y un pie. Lican solo usó regeneración complementaria para reparar ese daño. Por supuesto, si este había nacido de esta manera, entonces este hechizo no podría ayudarlo. También estaba la constante teletransportaciones que hacía para movilizar a los esclavas y esclavos. Las habilidades de engaño que activaba constantemente, le permitían ingresar de manera legal a las ciudades, por lo que era una habilidad fundamental. Hasta el ahora, su maná no se había regenerado completamente, pero para el trabajo que le esperaba en esta ciudad, era necesario tener todo su maná completo, esto debido a la presencia de Satoru Suzuki. De hecho, había sentido a algunos esclavos en dirección del santuario teocrático. Tenía que tener cuidado. Con eso en mente, avanzó por partes, llevándose a todo esclavo presente en su radar. Era una habitación casi oscura, la única luz presente en el lugar, iluminaba una cama. El propósito de esta cama era el descanso de las personas, pero en este caso, aquella persona se encontraba muerta, sin respirar, y sin signos de que pueda levantarse. Pero al lado de ese hombre, se encontraban 3 personas, 2 mujeres y un hombre, todos ellos eran adultos. El propósito de su reunión fue por el cuerpo sin vida que estaba tendido en la cama. Poseía un brazo cercenado, que actualmente se encontraba recubierto de mucha tela. La sangre que había salido de aquella herida, se pudo notar en el color de aquella tela que cubría su brazo cercenado. Las 3 personas se apresuraron, aunque tenían una simple tarea, hacerlo con rapidez y cuidado era su más leal lema. El trabajo del cual estaban actualmente encargados era resucitar a Tobio, uno de los integrantes de Ihanilla. Al ser un pedido del líder del grupo, debían de obedecerla, pero esto no significaba que no habían hecho esto antes. Pero lo que estaban a punto de hacer, era algo sumamente raro de este mundo, pero, sobre todo, era algo único que solo ellos podrían haber realizado. Empecemos con la operación. ¿Estás lista, hermana?
El nombre de este hombre era Sai Calden, era el hermano mayor, quien a la edad de 18 años se interesó drásticamente por la investigación del sabio Minotauro, y junto a su hermana menor, se dedicaron a entrenar las técnicas que aquel sabio planteó en un libro escrito por aquel sabio. Sí, hermano. Esta mujer, poseía alrededor de 21 años, se llamaba Mia Calden y era hermana pequeña de Sai, al igual que su hermano mayor, ella tuvo un gran interés por las palabras escritas por el gran sabio, así que a la edad de 15 años se fue junto a su hermano a pulir sus habilidades. Amelia, ¿estás lista? La otra mujer era, Amelia Branques, era una aprendiz de aquellos dos hermanos, si bien mostró algo de interés por la medicina que el sabio Minotauro difundió, la que llamó más su atención fue una de las operaciones que los hermanos Calden había realizado. Sí, estoy preparada, senpai. Los tres empezaron a trabajar. Con un cuchillo muy pequeño abrieron el pecho de Tobio, debían de arreglar toda la cavidad torácica que había sido destruida, su corazón también debía de ser reparado. Las costillas de Tobio se habían roto, perforando así sus pulmones, en la parte de su corazón, se había encontrado pequeñas señales de haber explotado, agujeros se mostraban en ese órgano. Con mucha paciencia, delicadeza y concentración comenzaron a reparar todo, usando el hilo de Spindarns, una raza de mi-humana, parecida a las arañas con 4 brazos y piernas largas que se parecían a las arañas, podían escupir todo tipo de seda de sus bocas y hacer todo tipo de ropa o artículos con esa seda, la propia seda era igual de dura que el acero, por esa razón, con ayuda de una aguja, repararon y taparon cuidadosamente las heridas, los pulmones, al igual que el corazón, fueron reparados cuidadosamente. Tras completar la reparación de los órganos, seguía la unión de los vasos sanguíneos y nervios, faltaba la reparación de las costillas rotas, usando unos alambre y algo de magia de apoyo, unieron los pedazos y devolvieron las costillas a su forma antigua, y antes de que volvieran a cerrar la incisura, Mia usó un hechizo de descarga eléctrica, este hechizo permitía hacer que recorra una corriente eléctrica en todo el cuerpo del enemigo, pero en este caso, ellos lo usaron para volver a despertar la conexión. Sai le empezó a dar respiración boca a boca y con su mano derecha, estimulaba el corazón a latir, al mismo tiempo, Amelia sacó una pequeña botella con un pequeño papel que llevaba el nombre Tobio, dentro había una especie de niebla. Pero esto fue para ser más específico, residuos del alma, la manera de cómo lo consiguieron, residía en el talento innato de Amelia, el talento innato con el que nació, y del cual ella desconocía la magnitud de su poder. Cuando Amelia cumplió la edad de 5 años, ella empezó a acercar a las personas, su comportamiento era algo desconocido para sus padres, quienes en su vida diaria, no eran muy felices, se habían casado por obligación y contra su voluntad, y la incomodidad y el rechazo mutuo de la pareja, no habían cambiado incluso después del nacimiento de Amelia. Tras pasar un año del comportamiento extraño de Amelia, ella empezó a sacar partes del alma de la gente, era un juego diario que ella hacía, al hacerlo, la gente afectada, perdían fuerzas, esto asustó demasiado a las personas, la existencia del alma misma, era algo sumamente importante, así como peligroso, jugar con tal tipo de cosas, podría llevar a grandes cantidades de muertes. Se desconocía el alcance de las habilidades de Amelia, la iglesia junto con el país a la que pertenecía, decidieron encerrar a Amelia, todo con el propósito de esto fue para proteger a la población del peligroso poder de aquella niña, pero la verdadera intención siempre fue, descubrir el máximo de aquella habilidad y sus muchos riesgos y ventajas. Desde los 6 años, Amelia fue separada de sus padres, recluida dentro de una celda, donde sufría hambre y maltratos de parte de los guardias, y en algunos momentos, se le exigía que activase sus poderes en algunos presos. El nombre del talento innato de Amelia fue llamado, manejo de las almas, su existencia misma fue un secreto para aquella nación. Cuanto más se investigó, se había llegado a la conclusión que ella podría revivir a la gente usando las almas separadas. La primera prueba que se realizó, fue un total fracaso, no sabían por qué, ese primer caso, no sería el último, pero ninguno de ellos habían sido salvados. Con el tiempo, se realizó una guerra en el país, guerra en la que su país fue derrotado, la celda en la que se encontraba, se mantenía cerrada y alejado de toda luz. A la edad de 17 años, ella estaba a punto de morir, hasta que su salvación llegó, era la presencia de 2 hermanos, quienes se encontraban acompañados de los soldados enemigos.
Ambos eran personas amables, sin siquiera preguntar la razón de su encarcelamiento, ellos la dejaron libre, y después de 11 largos años, ella vería la luz del sol nuevamente. Creció dentro de una celda, a causa del temor del pueblo, de su país y de sus padres, la dejaron en aquel lugar sin resistencia alguna, pero ese día ella vería la luz, como algo pasajero. Luego de que hubiera sido liberada, fue llevada junto con los soldados enemigos, quienes se deleitaron con su frágil cuerpo. La cálida luz que sintió al salir de ese lugar, se tornó en una sombra igual de pesada. Los días pasaron y su conciencia misma se perdía en la oscuridad del mundo, pero tras una semana de recibir tal maltrato, pero ella no había sido la única que había sufrido tales maltratos, ya que en las primeras noches, gritos acompañados de llanto se pudieron escuchar. Ella lo escuchaba, mientras también era víctima de tales atrocidades. Aquel día en que los hermanos la salvaron, pensó que ese sería el fin de su triste vida, todo cambiaría, pero ese no fue el caso. Aquellos hermanos desaparecieron aquel día, y ella no pudo saber nada de ellos, pero tras una semana después de todo aquello, algo sorprendente pasó ante sus ojos. El hombre que abusó de ella aquella noche, y quien se quedó dormido, fue asesinado. Un rápido ataque al corazón del hombre acabó con su vida. Los responsables de tal escena, fueron los mismos hermanos, pero lo más sorprendente para ella pasó después, ya que dichos hermanos, empezaron a abrir al hombre muerto, le quitaron la piel, los músculos, entre otras cosas. Ella sintió náuseas al ser testigo de tal escena. Anteriormente, en el tiempo en que a ella le obligaban a hacer uso de sus habilidades, algunos de los presos obligados a ser objetos de pruebas, habían muerto, esto a causa del constante uso que Amelia les daba a sus almas, ocasionando que al final, todos esos muertos, había siquiera escupido algo de sangre o habían muerto horrendamente. Comparado a esta escena ante sus ojos, tal acto era mucho más misericordioso. No importaba que ya estuviera muerto, ver cómo jugueteaban con el cuerpo muerto, era algo diabólico ante los ojos de Amelia. Mientras trataba de desviar la mirada, notó como uno de los hermanos, se ocupaba de recrear todas las zonas expuestas en unas hojas, tanto dibujo, como anotaciones personales. Al final de ese escenario horrendo, los hermanos Sai y Mia, devolvieron todo lo retirado del cuerpo sin vida, cosieron su cuerpo partido, y luego desviaron su vista hacia Amelia. En ese momento, Mai le preguntó a Amelia: ¿quieres salir de este lugar? ¿Quieres ser libre de todas las ataduras que te imponen? Ella se encontraba asustada. La escena que había visto, no era algo fácil de olvidar, pero su deseo de salir de esta pesadilla sin fin fue más grande. Con las dudas todavía en su mente, ella escapó. Al día siguiente, en todo el campamento, se había registrado alrededor de 10 muertos, todos asesinados del mismo modo. En ese día, ella fue tomada como discípula por los hermanos Calden. Con el tiempo, ella había obtenido una manera de salvar vidas por medio de sus poderes malditos. Esa había sido la mayor bendición, pero para que ella podría aprender lo que ellos sabían, la práctica era necesaria, y en este mundo donde tal acto era considerado barbárico, la única forma era buscar víctimas para ponerlas como sujetos de prueba. Aunque esto desconcertó a Amelia, Sai y Mia le dijeron que solo escogían a las personas peligrosas y en otros casos, las más detestable basura humana. Llegado el día en que Hanilla vino a tocar a sus puertas, ellos ya poseían un cartel de búsqueda, y una gran reputación como asesinos, pero eso solo fue el detonante, porque ellos tres habían logrado obtener la manera de revivir a los muertos, y esto fue a causa de Amelia. El frasco que llevaba la sustancia neblinosa, fue sujetado por Amelia, solo para que después de ello, lo introdujera en el corazón de Tobio. En ese momento, mediante la respiración cardipulmonar, la incitación de los sistemas nerviosos a reaccionar por medio del hechizo descarga eléctrica. Después de unos momentos, las funciones motoras respondieron. Tobio había vuelto a respirar, su corazón y pulmones volvieron a funcionar, aunque parecía que seguía habiendo daño, por lo que no podía moverse correctamente y todavía no despertaba. Volviendo a coser la herida de Tobio, se dispusieron a moverse para volver a colocar el brazo de Tobio, que se encontraba envuelto en una tela con hielo a su alrededor. El mismo proceso se volvió a repetir. Reunieron los nervios, los vasos sanguíneos y el hueso. Después de eso, trataron de que Tobio moviese su propia mano, esto a través de una pequeña descarga en su cuerpo. Poco a poco, se veía como el color de su piel mostraba signos de que la sangre volvía a circular. Listo, está completo, y también de regreso. Usemos eso para estar más seguros. Después de todo, el jefe lo quiere despierto cuanto antes. Está bien, hermano. Amelia, por favor, trae aquella poción. Enseguida, Mai-senpai.
Amelia después de salir, había vuelto con una poción púrpura, más que una cura, esta cosa, poseía el mismo color que un veneno demasiado obvio. Esta era la poción que estaba circulando en el país del reino hechicero, aunque la gente desconfiaba sobre la efectividad de la poción, su poder de curación era muy superior a todas las pociones normales y azules. Cuando Amelia abrió el frasco, vio como la estructura de la misma botella había cambiado, pero esto no fue sorpresa para ninguno, ya que tenían conocimiento sobre el cambio que tomaría el recipiente de la poción y su respectivo propósito, pero que cambiara el frasco, no decía que el efecto cambiaría, ya que el interior seguiría siendo el mismo. Este líquido púrpura fue incrustado dentro del cuerpo de Tobio, y el efecto fue casi inmediato, la herida que efecto de la cirugía había desaparecido, al igual que la herida del brazo. Todo su cuerpo volvió completamente a la normalidad, en ese momento, los ojos de Tobio se abrieron lentamente. ¿Este lugar? Qué raro, pensé que estaba muerto. Y lo estabas. Tobio, tienes que tener más cuidado. Mai, tú me trajiste de vuelta, gracias, pero si morí significa que Raya también murió, ¿cómo te fue con ella? Verás, Tobio, fuiste solo tú quien murió. Jajaja, ¿en serio? Sí, ahora debería de estar con los demás. Tobio, deberías de limpiar tu cuerpo, después de todo, tomó algo de tiempo regresarte, quizá te hayas podrido en alguna parte. ¿En serio? Solo está jugando, pero tomar un pequeño baño te volverá más apuesto. Amelia tiene razón, deberías de cuidar cómo vistes, eres muy guapo. Gracias, pero no soy muy fan de mi apariencia. Bueno, no es que te vaya a obligar, puedes hacer lo que quieras. Gracias, Maisan. También a Sair y Amelia, muchas gracias. Ni lo menciones. Estoy encantada de haberte sido de ayuda. Tobio limpió su cuerpo cuidadosamente, su pelo castaño, en realidad estaba cubierto por una pintura que lo protegía del sol, tras lavarse detenidamente su cuero cabelludo, su bello color blanco se pudo ver, en la piel de la cara, se envolvió de una pequeña sustancia que debía de hacer lo mismo que la pintura, la razón por la que él permanecía completamente cubierto con el visor, el cubrebocas, los guantes, etc., es porque, él había nacido de una forma muy especial, era de las pocas personas en el mundo, que nacía con este problema, su piel y pelo eran de un color blanquinoso, esto fue porque él, era albino, y como tal, no podía salir al sol, así que en su infancia, él permanecía en un pequeño sótano oscuro, con el tiempo pasado, él logró poder ver en la oscuridad, encerrado en ese pequeño lugar, su madre, quien era la única de esa familia que lo amaba temía perder a Tobio, por ese motivo él fue llevado hasta un local de dudosa procedencia, en ese momento, él solo tenía 10 años, 10 largos años en el que no pudo salir y bañarse con la luz solar, la calidez de su madre, fue todo para él, y aquel día, debió de haber sido la demostración de amor más puro, pero eso no pasó, con engaños, Tobio fue secuestrado, se lo llevaron hasta una casa de esclavos, donde fue puesto a trabajar duro por ellos, fue en ese momento que la desesperación tocó su corazón, y la gota que derramó el vaso, fue la presencia de su padre, pero a diferencia de él, su padre era un asesino a sueldo que trabajaba con la casa de esclavos, que eran lugares ilegales que secuestraban a distintas personas de diferentes países y de diferentes rangos, incluso había algunas nobles entre los esclavos, por esa razón, esta casa de esclavos, era el lugar perfecto para obtener especímenes valiosos y sumamente raros, en el pasado, esta casa de esclavos fue reconocida por todo el esclava a una princesa de un país, tal logro, era sumamente reconocido. En dicho lugar sombrío, su padre trabajaba, a pesar de que, en todos los días en el que lo escuchaba venir a casa, los gritos de su madre resonaron hasta el lugar donde él estaba, fuertes llantos, pero cuando su madre venía con él, su familia era disfuncional, su padre trabajaba en el bajo mundo, y su madre era muy amable, lo más notable de ella, fue el amor por su hijo, a pesar que tenía dificultades, ella nunca se desesperó ante él, y siempre le hacía compañía con una sonrisa en su rostro, a pesar que tenía heridas, a pesar que en algún momento, ella sangraba, nada pudo derrotarla, hasta aquel momento. Tobio trabajó hasta los 15 años en aquel lugar, 5 años que recibió golpizas de sus superiores, brutales golpizas por hacer algo indebido, en más de una ocasión, estuvo al filo de la muerte, y en casi todas ellas, fue por haber hecho contacto con las esclavas que se vendían. Y a la edad de 15 años, él había perdido toda la esperanza. Cuando conversó con su padre para que lo sacara del lugar, su padre no hizo más que reírse, y con una gran sonrisa en su rostro, él le dijo: jajaja, ¿quién crees que te vendió a este lugar? De todas maneras, tú no sirves. Entonces, mamá.
Esa inútil, le dije que te tirara al río ni bien nacieras, jaja pensar que se creyó la historia del mago que podría curarte, qué estúpida. A estas alturas, ella tampoco me sirve, si no fuera porque todavía se mantiene en forma, ya la habría desechado mucho antes. Después de todo, me costó mucho dinero conseguirla. ¿Costo? Ah, ¿no lo sabías? Ella es una esclava, mi esclava, y, por lo tanto, eso me convierte en tu dueño. Papá. ¿Por qué? Deja de llamarme papá. Es ridículo escucharte decir eso. Haz bien tu trabajo, si no lo haces, te podrían vender como esclavo también, aunque en este lugar solo se venden mujeres, tienes una buena cara, quizá algún degenerado te quiera jajaja. Desde entonces, él sintió miedo, su madre amada, que lo abrazaba entre sus brazos, y que fue su luz, se había ido, y ahora solo quedaba oscuridad. Fue en aquel día, un día como cualquier otro, él debía de limpiar todo el local, ya que vendría un nuevo cargamento de esclavas. El momento había llegado, la jaula donde estaban los esclavos había llegado, el duro corazón de Tobio, fue sacudido, el dolor que no debió de haber sentido, volvió a flote nuevamente, en aquella jaula, aquella amada mujer se encontraba, su madre, quien poseía ojos fríos que no veían nada, ni a nadie. Tobio en ese momento, gritó fuertemente. Mamá. Ante las palabras de Tobio, su madre no reaccionó, por lo que, con gran rapidez, se acercó a la jaula donde estaban las esclavas, y la volvió a llamar, pero en ese momento, el guardia de la celda apareció. Maldito. Tú otra vez, no aprendes. Mamá. Soy yo, mírame. Alguien que se lo lleve a la sala de tortura. Tobio se resistió, la había vuelto a ver, si la dejaba ir en ese momento, quizá no podría estar con ella nuevamente, después de todo, ella sería vendida como una esclava. Cuando el último grito de Tobio resonó, su madre por fin reaccionó, primero lo hizo por curiosidad, pero después de ver a Tobio, un brillo de alegría se posó en sus ojos y con la fuerza que tenía gritó su nombre. Tobio. Mi hijo. Por favor, déjenmelo verlo, por favor. Se lo suplico. Silencio. El guardia que estaba ahí, la desmayó a la fuerza, su cuerpo que se encontraba débil, cayó inconsciente sin ninguna resistencia. Tobio no sabía qué hacer, pero el dolor que la tortura le generaba en ese momento, no significó nada para él, solo tenía en su mente una cosa, su madre. Si lograba salir junto a ella, nada podría importarle más en este cruel mundo, si tendría que ir al infierno ardiente para lograrlo, él lo haría, con tal de poder ver a su amada madre. 2 días pasaron rápidamente, y a Tobio por fin lo habían sacado de aquella sala de tortura, y la persona que lo recibió, fue su padre. Mocoso, escuché que armaste un alboroto cuando llegó la nueva carga. ¿Acaso viste a tu madre jajaja? Malnacido. Tobio gritó desde el fondo de su corazón, un fuerte rugido de ira y de odio, miró a aquel hombre que era su padre con ojos sanguinarios. ¿Qué es esa mirada? Rata blanca, ¿crees siquiera que puedes hacer algo? Tu estúpida madre será vendida como una nueva esclava, ¿crees que me importa? Te lo dije, para mí, tanto tu madre como tú son solo basuras que puedo tirar y usar a mi antojo. Alégrate que no puedo tacarte, porque si no fuera así, ya estarías muerto. Tobio, nunca sintió odio en su corazón, una ira insaciable que colgaba en el hilo de la desesperación, pero su padre ya no importaba, su madre, era su total prioridad. Si podía sacarla de ese lugar, entonces, podría ser posible su escape, pero para ello, tendría que haber un señuelo para distraerlos. Aunque tenía la idea, le faltaba personal y sobre todo fuerza de voluntad, su vida estaba al borde de la desesperación total. Cuando trataba de pensar en otra manera, todo explotó, una explosión se generó en la casa de esclavos. Tobio al ver esto, se asustó que su madre podría salir herida, así que, con el plan de la distracción activo, se apresuró para alcanzar a su madre, pero lo que vio al llegar, fue la escena más traumática que pudo ver, una escena que destrozó todo de él. Su madre se encontraba ensangrentándose en el suelo, ella todavía parecía tener fuerza para mantenerse consciente, porque se veía como miraba furtivamente al hombre que estaba parada delante suyo, era su padre, quien en una de sus manos se posicionaba una espada, en aquella arma filosa, el rojo de sangre se pudo ver en la hoja, la risa que el portador de aquella arma resonó por todo el lugar. Aquellas carcajadas, aquel terrible escenario, liberó dentro de Tobio, un fuerza sobresaliente, de entre todo el lugar destruido y repleto de fuego, pudo ver un hacha mediana, con total tranquilidad, avanzó hasta ponerse en la espalda de su padre, quien al sentir la presencia asesina de Tobio, esquivó el golpe con el hacha por los pelos.
Después de eso, la capa que montaba se transformó en una capa de invisibilidad, moviéndose a los ojos ciegos tanto de su madre, como de Tobio. Intentó atravesar a Tobio, pero algo que no esperó pasó. El hacha que Tobio sostenía logró clavarse en el pecho descubierto de su padre. Al sentir tal dolor, su grito de dolor se pudo oír, pero Tobio ignoró tal grito y corrió directamente con su madre. Madre. ¿Estás bien? Por fin te veo, te he buscado por años, y por fin te vuelvo a ver. Te has convertido en un buen hombre. Gracias mamá, siempre supe que volvería a verte, yo, me esforcé por eso, quería verte, por eso, por favor, no me dejes solo. Lo siento mucho Tobio, mi único deseo en este mundo, fue verte crecer, y desde que ellos te secuestraron, no paré hasta buscarte, pero cuando él me dijo que habías muerto, yo, no supe qué hacer. No es tu culpa mamá, a partir de ahora, estaremos juntos, nunca nos separaremos, por favor. Nada me alegraría más, pero me temo que ese deseo no podré cumplirlo. ¿Por qué? Me cuesta respirar, he perdido mucha sangre, pronto moriré. Pero el dolor más grande que tengo, es que no podrá volver a estar junto a mi bello hijo. Creación de arma de nivel bajo. Su madre, poseedora de magia de hasta el tercer nivel, podía invocar armas un número limitado de veces, y en este momento, ella creó un hacha, y con las palabras más pesadas, su madre le dijo a Tobio. Hijo, ten estas dos hachas, es lo máximo que puedo hacer ahora, pero es lo único que ahora te puedo dar. Sé feliz hijo mío, no llores mucho, cómete las verduras, no seas tan quisquilloso, sé amable, vive sin arrepentimientos y, sobre todo, sé feliz, mi pequeño Tobio, te amo. Con las últimas palabras de su madre, es que éste viviera feliz, sin arrepentimientos, y eso es lo que Tobio iba a hacer. Dejó el cuerpo de su madre por un momento y se dirigió hasta la ubicación de su padre, quien en ese momento, se encontraba escapando. El hacha que estaba enterrada en su pecho era peligroso, y debía ir hasta un templo para que se pueda curar, para evitar que alguien lo encontrase. Su ítem mágico, capa de invisibilidad, se cubrió el cuerpo, mientras él se arrastraba por el piso. Tobio lo miró, aún con su capa de invisibilidad. Tobio lo podía ver, esto porque, Tobio poseía un talento innato llamado rastrear identidad. En aquel momento, Tobio no dudó, con las hachas que le había regalado su madre, asesinó a su padre. En ese día, un número desconocido de muertos se generó, un tercio de esos muertos se debió al incendio, y el resto, se debió a una única persona, Tobio. Desde ese momento, Tobio se cubrió completamente el cuerpo, con el propósito de cuidarse del sol, porque ahora, su más fuerte luz había muerto. Se escondía y asesinaba a personas tanto inocentes, como pecadores. Con el tiempo, se uniría a Ijanilla, lugar donde se volvería un importante miembro gracias a la ayuda que proporcionaba. Su talento innato rastrear identidad, le permitía a él, ubicar a personas que ya haya visto, incluso si lo hubiera visto en una foto, aún podría ubicarlos. El radio de búsqueda de su habilidad, fue de una ciudad entera. Por esa razón, su jefe lo llamaba, ya que él había visto a Rikan y si él se encontraba dentro de esta ciudad, él podría encontrarlo, no importaba dónde estuviera o se escondiera. Tobio, veo que ya estás bien. Sí, gracias por llevarme. Agradécele a Halius. Ya veo, gracias, Halius. Un ser en la esquina de aquella habitación, un ser misterioso se encontraba, permanecía de sentado y solo respondía acentuando la cabeza. Su nombre era Halius. Tobio, ya tienes el rastro de Likan. Sí, tengo su rostro. Por cierto, jefe dolente, ¿por qué tienes a Raía envuelta en cadenas? Raía, la mujer que había estado con él, había sido encadenada, ya que tras haber vuelto con el cuerpo sin vida de Tobio, había sido encadenada para que no volviesen a escapar. Aunque las múltiples cadenas que encerraban a una sola persona, parecían algo ridículas, pero la verdad, es que eso ayudó en alguna manera. Para que no vuelva a escapar. Todos se reunieron, hace años que no se juntan todos. Después podrás conversar con los demás, trata de ubicar a Likan. Sí, jefe. A ver, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Sí, primero que nada, siento dos presencias, y uno de ellos se dirige hacia nosotros. Espera, ¿dijiste dos? Sí, uno viene hacia aquí, y el otro se encuentra casi en el centro de la ciudad. ¿El santuario? No entiendo, ¿por qué está con los teocráticos? No lo sé, pero parece que el rimero va a llegar pronto. Entonces hay que prepararse, ¿verdad? Jefe dolente. Es bueno ver que te emocionas, Ancrox. Fin del capítulo 21. Saludos a Higiene y Naciones. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.